calculemos la integral a lo largo de la curva gamma de la función e elevado a z partido z cubo menos 4z cuadrado, donde gamma es el triángulo que parte de menos i y los otros vértices son en orden 1 más i y menos 1 más i. Dibujemos la curva gamma. Será unión de segmentos, esos segmentos serán pues los lados del triángulo. Menos i, como sabes, es 0 más menos 1 por i. Esto le asociamos el punto 0 menos 1, ese punto de partida. Y después vamos a 1 más i, que es 1 más 1 por i, ese punto 1, 1. Y del 1, 1 vamos al menos 1 más 1 por i, menos 1, 1. Perfecto. Entonces, del este vamos al 1, 1 y del 1, 1 al menos 1, 1. Y de ahí pues ya bajamos otra vez al menos i. Sería esto. Unión de tres segmentos. Las curvas que son segmentos son funciones derivables y con derivada continua, claramente. Y entonces tendríamos, este sería el sentido. Observa que es una curva cerrada, porque empezamos y acabamos en el mismo punto. Y además, como vamos en el sentido contrario a las agujas del reloj, o sea, cuando recorremos la curva, dejamos el interior de la curva, lo dejamos en la parte izquierda siempre, a nuestra izquierda, entonces se tiene que esta gamma está orientada positivamente. Estas cosas las he puesto porque son triviales y después veremos qué resultado tenemos que aplicar para calcular nuestra integral. Bueno, si analizamos ahora la integral, pues calcular una primitiva de elevado a z partido z cubo menos 4z cuadrado, pues no tiene una pinta muy buena. Entonces esperemos que exista un resultado pues que nos permita pues, obtener esta integral. Entonces, lo primero que hacemos es este denominador cuando es igual a 0, porque eso hace que tengamos puntos fuera del dominio. Sacamos factor común de z cuadrado, pues este vale 0 cuando z cuadrado es igual a 0, o sea, z igual a 0, o z menos 4 igual a 0. O sea que z igual a 4. Si los puntos que anulan al denominador estuvieran fuera de la gráfica de la curva y fuera de la curva, entonces encontraríamos un abierto simplemente conexo que no tiene agujeros, que contiene la curva, donde la función denominador nos anula, exponencial partido polinomio, denominador nos anula holomorfa, y entonces aplicando el teorema de Cauchy, la integral sería 0. En nuestro caso, observa que z igual a 4, pues sí que está fuera, 2, 3 y 4, eso sería 4 más 0i, o sea 4, 0, pero sin embargo, z igual a 0, pues te queda aquí en medio. Entonces cuando tienes un punto y medio, pues eso sugiere utilizar una fórmula de Cauchy. Pero claro, en este caso, la fórmula de Cauchy, observa que la aplicaremos para z igual a 0. Si factorizamos el z cubo, esto es igual a 0, si factorizamos z cubo menos 4z cuadrado es z cuadrado, z menos 4, la aplicaremos a z cuadrado, que tiene exponente 2, entonces sería una fórmula para derivadas. Si la aplicáramos para z menos 4, porque si fuera el z igual a 4 el que está en el interior, pues entonces aplicaremos la fórmula de Cauchy normal, pero como tenemos para z igual a 0, que anula z cuadrado tiene exponente 2, la fórmula para derivadas. Y esa fórmula nos dice que la integral en gamma de f de z, bueno, ya sabemos que este pertenece al interior de gamma, vamos a ponerlo aquí, 0 pertenece al interior de gamma, pues dice que la integral en gamma, si z sub 0 pertenece al interior de gamma, en nuestro caso z sub 0 será igual a 0, de f de z
partido de z menos z sub 0 elevado a n, esto te queda igual a 2pi y multiplicado por la derivada n-1 en z sub 0 partido de n-1 factorial. Esta sería la fórmula. Y bueno, observa que aquí en la integral solo puede aparecer z menos z sub 0 elevado a n. En nuestro caso solo aparecería z elevado a n. O sea, esta integral sería esto. Pero solo puede aparecer ahí z elevado a n, z cuadrado. Entonces lo que haces es subir dividiendo el z menos 4. Ahora sí. Entonces de ahí ya obtenemos que la función va a ser f de z igual a elevado a z partido z menos 4. Bueno, pues nuestra función f de z igual a pues identificando con la integral, la de arriba, elevado a z partido z menos 4, que observa que es una función, que es una división de elevado a z exponencial derivable partido de un polinomio de grado 1, luego esta función, al ser la división, es derivable en todo c excepto en el 4. Ahora queremos aplicar la fórmula de Cauchy, entonces tenemos que ver si se satisfacen una serie de hipótesis. En primer lugar, para la curva gamma, entonces se tiene que cumplir que la curva gamma sea una curva cerrada y sin autointersecciones, lo que se conoce como una curva de Jordan, que esté orientada positivamente y que sea una curva C1 otro 2. Bueno, que es una curva de Jordan es que sea curva cerrada, que ya lo tenemos, y sin autointersecciones, como ese es el caso. No tiene autointersecciones porque no pasa por el mismo punto dos veces, excepto en el punto inicial, que eso es necesario porque es una curva cerrada. Por lo tanto, se satisface que es una curva de Jordan. Se tiene que cumplir también que esté orientada positivamente, lo tenemos. Y por último, se tiene que cumplir que sea de clase C1 otro 2. Pero ya lo hemos dicho, observa que es la unión de tres segmentos. Y cada uno de los segmentos pues una función C1 a trozos. Puede tener su parametrización y las funciones coordenadas de cada trozo serían polinomios de grado 0 o 1, que son funciones derivables y con la derivada continua. Luego es de clase C1. Una vez que tenemos esto, tenemos que considerar f definida en lo que se conoce como dominio, que es un abierto arco conexo, de forma que este abierto arco conexo contenga a la curva y su interior y que sea derivable. Entonces, nos podría valer, por ejemplo, abierto arco conexo el C menos el 4. Pero tú te puedes coger, no sé, pues cualquiera. Que te coges un abierto que contenga a la curva y al... que en este caso es el triángulo y al interior, te coges esto. No te coges el borde, entonces te queda abierto. Perdón, no sé por qué ha salido esto. Este sería abierto porque todo punto de aquí pues te sale, te encuentras una bola centrada en el contenido del conjunto y es arco conexo porque dado dos puntos pues existe una curva que te lleva uno al otro.
Aunque como digo te valdría c menos 4. Por ejemplo, este S que hemos cogido aquí. Con tal de que no cojas a 4, con eso sobra. Entonces, si quieres, vamos a considerar entonces el SS que hemos puesto aquí. Y la curva Y es derivable, ya que este punto, que es el que fastidia, pues no pertenece ahí. Y además se tiene que tanto la gráfica como el interior de gamma están contenidos en S. Entonces tú puedes aplicar, con todo esto se satisfacen las condiciones para aplicar la fórmula de Cauchy, y entonces esto te quedaría 2pi, ¿vale? Pero espérate un segundo que vamos a condicionar esta fórmula para el caso en que observa que n tiene que ser 2. Entonces la fórmula en este caso para n igual a 2 sería derivada 2 menos 1, o sea, derivada 1, derivada partido 2 menos 1 factorial. 2 menos 1 es 1 factorial, que es 1. Por lo tanto, te quedaría aquí 2pi, partido 1, pues fuera, no se pone, f' de z sub 0, que en este caso es el punto que no está en el interior de gamma, pues te queda 0. Entonces, esto te quedaría 2pi, y ahora f' de 0, pues calculemos f', f' de z es la derivada de f de z, derivada a un cociente, f de z es elevado a z partido de z menos 4, sería derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba por la derivada del de abajo. La derivada de z menos 4 es 1, partido el de abajo al cuadrado. Entonces, si sustituimos aquí el 0, nos quedaría elevado a 0 por 0 menos 4 menos e elevado a 0 partido 0 menos 4 al cuadrado. ¿Qué te queda? Elevado a 0 es 1, por 0 menos 4 te queda menos 4 menos 1 menos 5, partido menos 4 al cuadrado, que es 16. Menos 5 partido por 16. Luego esto te quedaría 2pi, voy a repasarlo, vaya que me haya equivocado, es 0 menos 4, 1 menos 4 menos 1 menos 5 partido de 16. Está bien. Y entonces te quedaría menos 5 partido de 2 dividido entre 16, simplificas y te queda un 8 abajo. Pi i. Entonces este sería el resultado de la integral planteada.